Muy buenos días, desde el doctorado en estudios sociales, desde la línea de subjetividades, narrativas y diferencias. El día de hoy damos inicio a la sustentación de la tesis doctoral, performatividad y cuerpos docentes en educación superior, una aproximación desde el espacio biográfico. Tesis que ha venido siendo acompañada por el doctor Jorge Eliezer Martínez Posada, y los jurados que vamos a tener el día de hoy acompañando la sustentación es al doctor Juan Pablo Suárez, la doctora Silvia Grimberg y al doctor Mario Montoya. Damos un especial saludo a la directora del doctorado, la doctora Claudia Luz Piedradita Echandía, quien está haciendo el ejercicio de acompañamiento al proceso de la sustentación y académico de todo el doctorado. El protocolo que vamos a tener para el día de hoy, vamos a tener una presentación de defensa del candidato de 30 minutos, una valoración de preguntas por cada uno de los jurados de 15 minutos, una presentación de los comentarios del director de la tesis de 15 minutos, respuestas e inquietudes por parte del candidato de 20 minutos y una deliberación definitiva de 15 minutos, para terminar con la emisión del concepto de 10 minutos por parte de los doctores jurados del proceso. Esta tesis fue desarrollada por el doctorando Pedro Vaquero, quien viene desarrollando un proceso dentro de la indagación por las performatividades y los cuerpos de los docentes en la educación superior. Damos un especial saludo al doctor Juan Pablo Suárez Bonilla, doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad Manizales. Un especial saludo a la doctora Silvia Grimberg, doctora de la Universidad de Buenos Aires en Educación, magíster en Ciencias Sociales en Educación, y al profesor, Mar, al profesor Mario Montoya, quien es docente de la Universidad Distrital, director de la línea de investigación en comunicación, lenguaje estéticos y cultura, y doctor interinstitucional de educación de la Universidad Distrital y magíster en literatura comparada. Igualmente al doctor Mario Jorge Eliezer, quien es doctor de la Universidad de Manizales en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona. Entonces damos inicio con la presentación del doctor Jorge Eliezer del proceso que ha venido acompañando. Profesor Jorge Eliezer, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero a todos y a todas las que están en la sala por las diferentes formas de presentación de la sustentación de esta tesis doctoral de nuestro candidato Pedro Vaquero, próximo doctor, esperamos. Su trabajo es la performatividad y cuerpos docentes en educación superior, una aproximación desde el espacio biográfico. Precisamente en estos días supimos de la muerte de Leonora Fuss, que fue en gran medida apoyo conceptual a esta apuesta doctoral, con quien en alguna época también trabajamos en educación en unas presentaciones en la Universidad Javeriana. De allí entonces que esta apuesta que va a presentar el profesor Vaquero va a ser o ha sido evaluada por la profesora Silvia Green, a quien le agradezco, quien ha estado también en los tránsitos de la educación y esas lecturas que nos convocan desde la biopolítica, al profesor Juan Pablo Suárez, que también ha hecho trabajos precisamente de investigación desde este análisis en la educación, desde las ciencias sociales, y a Mario, pues como compañero y amigo de este doctorado, también mis agradecimientos. En este momento, pues no quiero hacer ningún comentario previo a la tesis de eso. Esperamos la presentación de Pedro y posteriormente, pues las evaluaciones de cada uno de los jurados con sus comentarios y sus reflexiones, y posteriormente sí diré algunas palabras. Entonces, creo que podríamos ya pasar a la sustentación directamente del profesor Pedro Vaquero. Pero estamos a disposición de escuchar la sustentación. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias.
Primero que todo, al doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital en cabeza de la doctora Claudia Luz Piedrahíta, a los jurados lectores, doctora Silvia Grinberg, Juan Pablo Suárez, a mi colega, doctor Mario Montoya, a mi director de tesis, Jorge Eliezer, y a mis profesores, el profesor Adrián Perea, el doctor Adrián Perea, el doctor Adrián Serna, el doctor Oscar Useche, en la distancia a la doctora Elsie Muñiz, de quien bebí también muchos elementos teóricos y conceptuales, al doctor Domínguez Rubalcaba y a todos los colegas que me acompañan en esta sala, y de manera particular, diría yo, a todos los profesores y profesoras que me aportaron con sus testimonios de vida a darle cuerpo a este informe. Voy a presentar la investigación haciendo como un doble juego, digámoslo así. Voy a hacer una narrativa y me voy a limitar a contar la experiencia, y mientras tanto van a ir discurriendo ya las diapositivas. Por efectos de funcionamiento de mi aparato, voy a apagar la cámara mientras hago la presentación. Solamente voy a tener el micrófono prendido. Entonces, ustedes les agradezco que me informen que ya se ha visto, que se ve bien la pantalla para yo poder iniciar. No sé si en este momento ya están viendo. Les agradecería que me confirmen. Sí, señor. Bueno, entonces, la tesis que vamos a presentar, pues, como ya se ha dicho, es el estudio de la performatividad en la educación superior, y me voy a limitar a presentar aquí la tesis que pretendo defender. La idea es de que la performatividad educativa es una forma discursiva del poder que se ejerce sobre el cuerpo docente y las instituciones, y que se revela con sus mecanismos y efectos en las tramas discursivas que tejen el espacio biográfico del profesor universitario y que moldean su subjetividad en las actuales condiciones de gubernamentalidad neoliberal de la educación. Es una tesis que se desarrolló dentro de la línea de investigación Subjetividades, Diferencias y Narrativas del doctorado. Los elementos que están en juego aquí básicamente son tres. El concepto de performatividad, que lo diferenciamos como materia sustantiva, como concepto, y que luego se adjetiva con el término educativa para señalar que allí hay una forma básica de gobierno o de dispositivo lingüístico que ejerce poder y que determina la gubernamentalidad de la educación. Y claro, se gobiernan, son cuerpos docentes y se gobiernan instituciones, por eso aparece allí el concepto de cuerpo, y en la parte inferior aparece la dimensión del espacio biográfico, pues como una circulación narrativa de las vidas y una idea de espacio-temporización desde la cual se puede leer el clima de época, a partir de formas múltiples de géneros y horizontes de expectativa, basados en unos principios de dialogicidad, de heteroglosia, detrás de cuyo concepto estaría indudablemente las tesis de Bakhtin sobre el dialogismo y estos aspectos. Diría que en esta parte es bueno ir anticipando que el espacio biográfico, a mí de manera particular, se me antoja como una suerte de esquizoanálisis que enriquece, digamos, las maneras de hacer la investigación social. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Pues cómo ha evolucionado el concepto de performatividad desde las ideas iniciales de Austin, quien es el que va a acuñar el concepto de performativity, como el hacer con las palabras, y los desarrollos posteriores que intentan hacer Searle y Grice sobre las máximas de la comunicación y los actos performativos propiamente dichos, que de alguna manera van involucrando la idea del sujeto, que es la condición fundamental que va a estar asociada a la performatividad como mecanismo de gobernanza. Pero van a ser los estudios posteriores de Benveniste, de Berrendoner, de Derrida, de Butler y de Lyotard, en los que yo me apoyo para darle un giro, digamos, al concepto de la performatividad e instalarla definitivamente como un discurso de poder. No se trata tanto entonces de que el lenguaje por sí tiene la facultad de hacer cosas con las palabras, tal como lo pensó en su momento Austin, ni que se trata tan solo de la voluntad del que origina, de la persona para hacer las cosas, sino que hay en efecto y detrás de eso un mecanismo muy fuerte que es el ejercicio del poder manifiesto en las estructuras discursivas.
esos elementos que ustedes observan en la parte inferior, como la iterabilidad, la repetición, la exclusión y la legitimación, digamos que van a ser los mecanismos fundamentales de la performatividad, al margen de que sea educativa o no. Entender la performatividad como forma discursiva del poder se juega es básicamente en estos mecanismos, y de esos elementos es los que va a ser la reorientación Stephen Ball, del cual yo tomo todas las herramientas para hablar de la performatividad educativa, que efectivamente, diría yo, se trata de un metalenguaje que no es nuevo en su referencialidad, porque definitivamente trata del poder, y el poder lo podemos rastrear a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero que en este caso se centra de manera particular en el asunto de la educación y de la gobernanza escolar, con una serie de herramientas fundamentales como el management, o sea, la teoría de la administración. Y no hablo de administración ni de gestión aquí, porque es que decir management es de manera específica la administración neoliberal de la empresa, es la concepción del manejo empresarial de la educación, y por eso prefiero mantenerme en el anglicismo. ¿Y cómo procede eso? Pues mediante la evaluación, la comparación, las publicaciones, la publicación de formatos, la competencia por recursos, que es al fin y al cabo lo que todo el mundo está buscando, y una lucha desesperada, a veces caníbal, para la perceptibilidad, que es de la cual depende el posicionamiento y la captura de recursos, etcétera, y que se objetiva a través de los resultados. Digamos que esa es la idea fundamental de lo performativo que queremos defender, y para el efecto yo recogí aquí 3 elementos fundamentales en 2 tesis de Butler y una tesis de Lyotard. La primera, que defiende, como yo lo había dicho, que el asunto no depende tanto de la voluntad humana en el lenguaje, sino de una modalidad específica del poder entendido como discurso. La performatividad se mueve justamente ahí, en el discurso, y es un ejercicio del poder que es capaz de moldear conciencias y de fabricar incluso mentiras y convertirlas en verdades. Ese es un elemento fundamental. El otro, que tiene que ver con mi postura aquí, por eso la traje a colación, es que la performatividad describe esa relación de estar implicado en aquello a lo que uno se opone. El hecho de que yo esté estudiando y analizando la performatividad no me saca a mí de reconocerme implicado en esas formas de gobernanza, y tal vez estratégicamente acomodado o en resistencia, y eso es lo que provoca de alguna manera esa dimensión profundamente subjetiva, pero también ética y política, de ver cómo somos capaces de mirar nuestro propio devenir, la forma como nos incrustamos en las relaciones de poder y cómo jugamos con él y cómo nos acomodamos, cómo nos resistimos o cómo simplemente nos hacemos materia dócil del poder. Por eso me pareció tan importante recoger esta cita. Y por último, la idea de la performatividad como legitimación, que es la que defiende Lyotard en la condición posmoderna, y que juega básicamente sobre el principio de que la performatividad aumenta la capacidad de administrar la prueba mediante criterio técnico, y con eso desplaza la verdad propiamente dicha y desplaza incluso el saber científico, que es lo que nos preocupa a nosotros en la práctica y en la universidad. Pues la idea de cuerpo aquí que aparece es una idea de cuerpo, digamos, lo que no responde únicamente al cuerpo docente. Aquí lo llamamos cuerpo docente pues porque es nuestro objeto, nuestro sujeto para mirar el cuerpo, la corporalidad de los profesores en la universidad, pero digamos que esos elementos que giran alrededor del cuerpo son todos elementos que en tanto relación de fuerzas están ahí implícitos en cualquier noción de cuerpo. Entonces se considera que es una fuerza productiva, que todo cuerpo está normado discursivamente, que todo cuerpo es susceptible de vivirse y de recuperarse a través de la experiencia narrada, de ahí la dimensión subjetiva y el vínculo profundo con la narrativa como lugar epistemológico, ontológico, antropológico. La dimensión de que el cuerpo es una superficie de inscripción de los mecanismos y de las reglas del poder. La idea también de que el cuerpo se hace también por repetición, por iterabilidad, por las prácticas, como lo diría, se me escapa ahora el nombre, se me escapa ahorita el nombre. Bueno, y Derrida. No, más que Derrida, el filósofo de Has de cambiar tu vida, que se me escapa en este momento el nombre. Pero bueno, ustedes saben. Sloterdijk. Exacto, es Sloterdijk, gracias. Y esta cita que la recogí casi directa de Deleuze, porque me pareció muy, muy importante para entender la dinámica como queremos trabajar el concepto de cuerpo. Lo que define a un cuerpo es esta relación entre fuerzas dominantes y fuerzas dominadas.
cualquier relación de fuerzas constituye un cuerpo y lo que se deriva de allí pues son justamente efectos de performatividad. Y el cuerpo, por último, pensado como un espacio-temporalidad que se manifiesta o que se hace visible a través de la actuación y de la teatralización del enunciado. En la tercera dimensión, el tercer aspecto que queríamos recoger acá, pues es la dimensión del espacio biográfico, que va a actuar definitivamente como la aproximación metodológica. Digamos que es una forma, entre otras múltiples posibles, de leer la subjetividad contemporánea, y esa es el anclaje que yo hago, digamos, con este concepto acuñado, o más bien desarrollado por la profesora Leonor Arfus, con quien yo tuve la oportunidad de comunicarme en 2 o 3 ocasiones a partir de este trabajo, y pues que nos sorprendió la semana pasada con su lamentable deceso. Esta idea de la performatividad, entonces, la resumimos aquí como en 3 o 4 dimensiones. Primero, que es una espacialización y temporalización de las narrativas sobre la vida, y eso implica entonces que no se refiere únicamente a una circunstancia particular, sino que en eso se recoge un clima de época. Es capaz el espacio biográfico de, a partir de múltiples posibilidades discursivas, de tramas discursivas, dar testimonio de unos síntomas de época o de esa lectura del espesor de lo social, como aparece ahí en la diapositiva. Entonces ese va a ser un elemento fundamental para nosotros. Reconocer entonces el espacio biográfico en su dimensión esquizoanalítica. Nosotros tal vez no desarrollamos muy bien el concepto, pero nos parece que es efectivamente una apuesta metodológica que rompe las fronteras comunes de la investigación, porque recoge géneros que históricamente habían estado en disputa o enfrentados y que no se consideraban posibles de hibridar. Entonces aquí el hecho de que el espacio biográfico, como lo defiende Arfus, incorpore las ficciones narrativas, incorpore los estudios académicos, incorpore los testimonios propios de vida, y de todos ellos haga una lectura transversal, siguiendo la dimensión sustancialmente social del discurso, que eso me parece a mí supremamente importante. Entonces rompe como con esa idea que critica tanto Margan Llenó sobre el diálogo de sordos, que es que cada doctrina y cada postura epistemológica se niega a escuchar la otra en defensa únicamente de su propia parcela conceptual. Eso es lo que a mí me parece extraordinario del espacio biográfico, y creo que en efecto me permitió a mí mostrar que sí es posible leer desde distintos ángulos, desde distintas tramas, desde distintos géneros discursivos, esa dimensión de la subjetividad que al fin y al cabo se traduce en una comprensión del espesor de lo social. Esa es la dimensión más importante, y de allí la tesis con lo fenomenológico. La problematización, pues efectivamente obedece a la conjunción de esos 3 elementos, ¿no? La dimensión de la corporalidad, o de la corporalidad entendida como el cuerpo encarnado, ¿cierto? Esa dimensión subjetiva de la carnalidad, digámoslo así, y en relación con las formas de gobierno contemporáneas, que es lo que estamos llamando la performatividad educativa, y con ese poder extraordinario que tiene en la performatividad entendida como elemento discursivo del poder, capaz incluso de fabricar mentiras y convertirlas en verdad, que yo creo que es uno de los elementos que a mí más me llaman la atención en esta investigación. Entonces aquí hay una serie de preguntas que nosotros propusimos y que actuaron realmente como banco de preguntas para nosotros ir encauzando las búsquedas. Ahí ustedes las están viendo, y eran elementos como para, en un orden analítico, digamos que de descomponer todas estas fuerzas, ir como identificando esas manifestaciones de lo performativo en la educación, de los entramados discursivos en relación con el espacio biográfico y en relación sustancialmente con los cuerpos y con las subjetividades docentes. En esa misma problematización instalamos otras preguntas, unas que apuntaban a la orden experiencial, es decir, a lo que los profesores, en tanto sujetos allí encarnados, pues podrían vivir, o cómo relataban esas experiencias, y cómo podíamos establecer también vínculos con las dimensiones estéticas, ¿no? Con esas formas como asumimos, padecemos, como vivimos la estesis en relación con cómo nos relacionamos, expresamos y subjetivamos el mundo. Y en el orden metodológico, pues eran las apuestas fundamentales de ver si era posible que estos elementos de la ficción y de la ficción narrativa podían entrar con fuerza en la dimensión del espacio biográfico. Ahí están los objetivos con los que nosotros trabajamos, y pues son básicamente las mismas rutas que estábamos tratando de buscar en las preguntas. La idea de establecer relaciones y tensiones entre el lenguaje de la performatividad y el lenguaje de la gestión contemporánea,
la idea de mostrar las tramas discursivas del espacio biográfico y sobre todo cómo se afecta la subjetividad de las personas y cómo los profesores en la universidad de alguna manera incorporan sus sentires, sus dolencias, sus dimensiones subjetivas, sus crisis en sus propios relatos y hasta dónde se atrevían a narrarlos. Y el vínculo de esos elementos del yo narrativo con las dimensiones de los dispositivos de gubernamentalidad que allí articulan también lo público, lo privado, tal como lo propone Arfus. ¿Qué encontramos? Digamos que ese es el marco en donde se desglosa la cuestión y como creo haberlo advertido al comienzo, pues yo no estoy siguiendo directamente el orden de las diapositivas, sino viendo como en doble elemento, estoy aquí tratando de narrar la experiencia, el recorrido que hice y que las diapositivas aquí actúan más bien como un elemento de fijación, digámoslo, de cierta sintaxis de la exposición que yo trato de seguir. Lo que encontramos como mecanismos y recursos de la performatividad, rastreando después, confrontando las lecturas, viendo lo que ocurría en las universidades, la forma como la universidad contemporánea está viviendo estos momentos, pues encontramos desde las lecturas o aproximaciones a Foucault y algunos de los teóricos y nuestros y en otros contextos que se han ocupado del asunto, pues ver que definitivamente la espacialidad es el primer lugar de inscripción de estas formas de gobierno y ahí aparecen dos elementos. Uno, la arquitectura en tanto mole, en tanto estructura física y el otro, el cuerpo en tanto espacio. Los dos son formas de espacialidad y la performatividad se hace visible en esos elementos. La arquitectura revela solidez institucional, pero el uso de los espacios arquitectónicos determina jerarquías entre quienes disponen de esos espacios. Entonces, eso sucede en todas partes y pareciera que es lo natural, pero en efecto allí lo que nosotros descubrimos es que se juegan relaciones de poder y formas de subjetivación. El profesor que está a cargo de la oficina de acreditación o de la evaluación o de la de currículo tiene unas condiciones locativas distintas de los demás profesores y de los salones, y eso crea jerarquías, y eso subjetiva relaciones de poder, y eso naturaliza las formas discursivas que se juegan desde esas oficinas y las cosas que se pretenden establecer. En esa misma lógica leímos pues desde distintas posibilidades cómo la arquitectura y el cuerpo de los profesores funcionan como elementos, como semióticas performativas y que lo hacen justamente a partir de esos principios que nosotros identificamos en los autores que ya he citado, ¿no? El hecho de la instauración, o sea, el acto ilocutivo al que se refirió Searle es un acto de fundación, ¿sí? Es un acto inaugural del mundo y de la realidad, cualquiera que ya sea, incluso de lo ficcional, pero ese acto de instauración tiene un poder asociado al lugar de enunciación, a las jerarquías de la enunciación. Y entonces eso se instaura y fácilmente se puede volver verdad a partir de los recursos de iterabilidad y de los juegos de legitimación que hacen, apoyados, por ejemplo, en el discurso managerial. Entonces, esos son los elementos que encontramos. ¿Qué otros elementos pudimos advertir nosotros en ese rastreo y en esas cuestiones? Pues que hay una cuestión que me llamó muchísimo la atención porque funciona tanto como efecto como mecanismo, y es que es la suspensión o la sustitución de la reflexividad como dimensión moral del acto pedagógico en la universidad por la verdad de la eficacia técnica. Y para la muestra más facilita de esto sería decir los procesos de acreditación. Nosotros participamos los profesores de común en esta cuestión y muy rara vez se cuestiona la legitimidad de estos procesos, pero nos pegamos a la eficacia técnica del seguir el formato y sobre todo si siguiendo el formato nos ganamos el reconocimiento, pues aquí hay una clara evidencia de que estamos suspendiendo la reflexión moral y la responsabilidad política tal vez de cuestionar el orden establecido. En esa misma lógica se juega la investigación, porque la investigación en los profesores universitarios se salió de sus manos. La agenda de la investigación no está en manos del profesorado y no está en manos del profesorado porque no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, el que tiene el recurso es el que pone la agenda y pues los profesores, la mayoría de los grupos de investigación, por lo menos en Colombia y sé que en muchos otros países de América Latina, pues están dependiendo de las agencias que financian la investigación y entonces su capacidad investigativa se pliega sobre los intereses particulares de quien la financia. En Colombia muchos elementos de la investigación están orientados a legitimar las políticas públicas, no a generarlas. Y eso implica también una forma de dominio y una forma de sumisión y una forma de apocamiento, digámoslo, del alcance
que en términos epistemológicos pudiera suscitar la investigación. Lo mismo sucede con la escritura académica, ni hablar, la publicación de papers, la obsesión por los papers, que son los elementos para alimentar las vitrinas del consumo académico. Consultar a veces un artículo de investigación hay que pagar cifras escandalosas y todos estamos como compelidos a, como lo dice uno de los autores de las novelas que leí, David Lodge, publica o muere. Si no publicas, estás muerto en el ejercicio académico. Otro efecto que también encontramos es la centración tecnológica del acto pedagógico. Hay una obsesión recurrente al retorno al diseño instruccional que hoy por hoy se ha magnificado con los ambientes virtuales de aprendizaje, los objetos virtuales de aprendizaje, los entornos virtuales de aprendizaje, que no es que no tengan legitimidad. Lo que se cuestiona es su única centración como factor de desarrollo del aparato didáctico y de la máquina instruccional. Entonces, ese es otro elemento. En la misma lógica se juegan todos los mecanismos de aseguramiento de la calidad, los formatos, los protocolos, las orientaciones metodológicas, que se vuelven en rutas a seguir. Ninguna otra cosa se persigue con eso. Y esa dimensión que trata Bourdieu de manera muy particular, que es parte sustancial de la performatividad, que es la visibilización. Es una lucha por la perceptibilidad, por la distinción que produce ese efecto que Bourdieu llama de homología, que es que justamente lo que hace la institución universitaria es lo que quiere el cliente después, y por eso se asegura esa perdurabilidad del modelo. Todos estos son elementos que también se forman como recursos a partir de la inculcación, el uso de objetos publicitarios, chalecos, insignias, pendones, esferos, que actúan como verdaderas signaturas, es decir, como centraciones exclusivas de un único orden y de una única construcción de sentido. La gratificación de la que somos muchos de los profesores beneficiarios, se nos gratifica con puntos, con publicaciones, con sabáticos, con viajes, con recursos, con salidas al exterior, etcétera. Y todos esos que uno podría leer como mecanismos propios de la actividad académica son en realidad efectos muy poderosos de subjetivación que obedecen a la lógica performativa. En esa misma lógica jugamos con los rankings universitarios, que a mí me parece de manera muy particular que son una verdadera falacia de cómo utilizar los números y el valor que históricamente le daba el número como un elemento de control y de mentir, de la misma manera que sucede con la rendición de cuentas y con el lenguaje del management que definitivamente capturó la universidad. ¿Qué efectos producen todos estos en los seres y en los profesores según los elementos que recogimos? Pues una pulsión por la productividad, pero también el miedo al fracaso, la inseguridad ontológica de que hablan Boll y todos los profesores de la serie chilena, Paradojas del Nihilismo, el narcisismo tan asociado también a la productividad, a la visibilidad que ganamos cuando el profesor se convierte en una especie de marca, la identificación con el régimen, la violencia psicológica y simbólica que ejercemos entre nosotros mismos para ganar visibilidad, prestigio, la mercantilización de la vida, porque es que nosotros los profesores estamos mercantilizados, estamos trabajando para construirnos como una propia marca. Ese es un elemento muy, muy importante que pasa inadvertido, digámoslo así, y en la misma lógica la mercantilización del saber. Pero hay otras jugadas estratégicas en otras dimensiones de los cuerpos, que es acomodarnos estratégicamente para no coger a patadas la lonchera. Y eso deviene docilidad o también sufrimiento y frustración, por ejemplo, en el caso del grueso de profesorados que sostienen a los que estamos de planta. El 75% de los profesores en una cátedra en unas condiciones de verdad de precarización de la vida, mientras nosotros nos acomodamos y tenemos de alguna manera privilegios que son los juegos con los que el sistema logra involucrarnos a uno y a otros por vías antagónicas. Las resistencias activas, las ideas del emprendedurismo que terminan favoreciendo justamente las lógicas mercantiles, el síndrome del cansancio, de la fatiga, el síndrome de burnout, la burocratización de las prácticas y cierto patetismo que surge en las producciones discursivas en torno a la figura del maestro. De las conclusiones que aparecen aquí, entonces, pues voy a destacar 3 o 4, son muchas más, pero simplemente destacar que en todos los elementos, sin importar el tipo de trama discursiva, sin importar el género discursivo, encontramos que todas expresan el miedo, la aceptación estratégica del orden establecido y digamos esa forma de captura de nuestras subjetividades adaptadas sustancialmente a los patrones del gerencialismo y de la administración contemporánea de visos neoliberales. También pues un elemento que aquí me pareció muy importante destacar y es que efectivamente lo que nosotros estamos aquí llamando performatividad pues produce ese tipo de resistencias, de dislocaciones y también de deslizamientos discursivos, de doxas con las que sustancialmente funciona el fenómeno y que sería muy interesante analizar a futuro a partir de la teoría del discurso social que desarrolla Margan Genot.
También la idea de que la performatividad es la expresión discursiva de un régimen de poder que atraviesa todo el orden contemporáneo. Esta es una tesis que yo no puse allí al comienzo, pero a mí de manera particular, después de haber hecho este ejercicio de investigación, me parece que la performatividad es el síntoma del espacio biográfico contemporáneo. Vivimos de manera performativa, nos comportamos de manera performativa, asumimos posturas que hay veces responden a lógicas de autoidentificación, otros elementos estratégicos, pero digamos que esas formas de gobierno, ese ejercicio discreto del poder que se mueve en el discurso gerencial de la universidad y de la vida en general es lo que caracteriza la época contemporánea. Lo demás pues ya son conclusiones, digamos, lo que giran alrededor de las preguntas que ya habíamos establecido, y quiero aprovechar estos últimos minutos para señalar básicamente lo que más me interesa de la discusión metodológica, y es ver estos aspectos. Aquí he recogido los títulos que a manera de macroestructuras recogen la densidad de los relatos que me ayudaron, con los que me aportaron los varios profesores de universidades de aquí, de Chile, bueno, de distintos lugares, a construir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una profesora precaria es un testimonio que bajé de un periódico español, en donde una profesora se cuenta por qué es precaria. El profesor universitario es una cosa dolorosa, de un humor trágico, que me aportó un colega de la universidad, que se desdobla entre ser conductor de Uber y ser profesor universitario. Eso me pareció de una audacia, también de un humor trágico, terrible, pero también de una inteligencia profunda para convertir en ironía su propia condición de vida. Y bueno, cada uno de estos títulos responden a un relato de los que fueron construidos, o a un producto. Por ejemplo, aquí está mi propio trabajo que yo involucré aquí, aunque pareciera un poco arrogante y vanidoso, pero mi lectura es que la novela mía, mi alma mater, se juega en esa perspectiva de la performatividad, y que apuesta por una lectura particular como El desencanto, la serie Paradojas del nihilismo, que se publicó en Chile el año pasado. Y aquí toda esta otra cantidad de títulos que fueron los relatos que están incorporados de manera directa a la tesis, y que tienen una particularidad muy, muy grande, es que son relatos íntegros, no están desencajados, porque la intención del espacio performativo es recoger el flujo narrativo de la vida y no hacer preguntas para capturar algún tipo de categorías que yo tengo preestablecidas previamente. A mí me parece que en eso la riqueza y el potencial del concepto de espacio biográfico es extraordinario, porque justamente en esa lógica esquizoanalítica permite atravesar fronteras entre géneros, entre modalidades discursivas, entre tramas. Por eso aquí aparecen en igual las novelas como El camino de ida, de Olivia. Te queda un minuto para que cierres, por favor. Y otra serie de testimonios, ¿no? Eso es lo que a mí me pareció absolutamente extraordinario. Y a continuación, pues todo fue el material gráfico que se analizó. Ahí tenemos distintos elementos. Todos estos se convirtieron en lecturas semióticas, desde herramientas discursivas. Y una cosa interesantísima para cerrar es que la performatividad es discursiva, y el ejercicio se hace desde una propuesta discursiva, digamos que es el discurso estudiando al discurso, lo que en términos generales presenté yo en esta tesis. Esa es la visión. Quiero devolverme sobre la imagen anterior un segundito, por favor, solamente para mostrarles que esta imagen con la que cierro la recogí en el año 2018 en la universidad, en un momento en que había paro entre los profesores. Había paro en la universidad, en nuestra universidad, y los profesores de hora cátedra, la mayoría trabajaban o trabajan en otra universidad privada que también estaba en paro. Y en alguna de esas conversaciones esto empezó a circular por las redes, y a mí me pareció de una fuerza impresionante y de un patetismo terrible, en donde ese perro descarnado, famélico, se pregunta si ya pagaron. Esa fue la forma como a algún docente se le ocurrió poner en evidencia su crisis. Y yo decía allí en la tesis que para quienes de alguna manera se acercan a la teoría de las metamorfosis y de la monstruosidad, esta sería una evidencia clara de lo que el régimen performativo en esa visión negativa produce entre los seres humanos, y en este caso en el profesorado en particular. Dejo ahí, esa es la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la socialización del trabajo realizado. Damos la palabra a los jurados de la tesis, al doctor Juan Pablo Suárez, al doctor Mario Montoya y a la doctora Silvia Greenberg, para que desarrollen las preguntas hacia Pedro. ¿Va qué?
Entonces, tenemos 15 minutos para establecer las preguntas. Doctora Silvia Greenberg. Bueno, buenos días. No pensaba ser la primera, pero tomo la invitación. En primer y primerísimo lugar, quiero felicitar a Pedro y a su director. Me parece una tesis por muchos motivos audaz. Quiero decir, es audaz porque se atreve a entrar en un espacio que es el propio, ¿no? La otra cuestión es la audacia metodológica que hay. Me parece que hace, digamos, ese trabajo, tomás el espacio biográfico o lo biográfico realmente juxtaponiendo materiales, algo que como un reservorio, ¿no? Es algo que, de hecho, me parece parte de esa audacia. Realmente lo haces y lo haces dialogar muy bien a los distintos textos que tocas. Te atreves porque en general la academia no se atreve, no hace estas cosas, no realiza estas cosas de también trabajar con los discursos de ficción, ¿no? O sea, con los materiales. Lo más frecuente en una tesis de este tipo es saldarla con entrevistas a colegas, a profesores, y ya. Pero me parece que ese trabajo metodológico que hacen en la tesis es realmente de una audacia muy importante y permite traer a la analítica aspectos que con la entrevista no salen, no aparecen, y que hacen a la riqueza de lo que estás planteando. Creo que ahí, a mí alguna vez hace muchos años me dijeron que con las tesis se empieza, no se termina, y diría que ahí tenés en esta cuestión de, no sé si terminar o de empezar, pero sí continuar, una punta muy importante para seguir. A mí, aquí una primera pregunta, ¿con qué problemas te enfrentaste, ¿no? O sea, porque esto tiene, este tipo de trabajos metodológicos tienen inquietudes metodológicas. Uno tiene que saltar varios escollos. Entonces, así casi diría como un diálogo entre colegas, si querés contarnos algo al respecto, que creo que va a ser muy rico en términos de cómo fueron construyendo, ¿no? Jorge y Pedro. Eso, ¿para qué sigo? Déjame que termine. Pero es más que nada como para incitar la conversación. Creo que está muy bien planteada la tesis, está muy bien planteada la analítica del material, y simplemente es como para que vos puedas explayar un poco en la construcción. Esta pregunta tiene que ver con que explayes un poco la construcción metodológica, que es muy compleja y está muy bien resuelta. La otra cuestión también que te voy a traer, la verdad es que mientras yo iba leyendo tu tesis, por supuesto iba narrándome. O sea, creo que no hay profesor universitario o profesora universitaria de estos tiempos que de alguna manera algo de lo que vos ponés en la tesis, narrás en la tesis, no tenga que ver con nuestro ser. Supongo. Y ahí vuelvo a esta cuestión que es como una invitación al debate, ¿no? Y por supuesto aquí aparece otra cuestión que tiene que ver con que a la vez, dentro de estos contextos, estas tesis pueden ser producidas. Y entonces se encarna en ello, ¿no? Esta cuestión que siempre declamamos, que es poder y resistencia. Y entonces yo digo, ¿esta tesis de qué lado está? Sí, incito a la conversación, Pedro, solo... Sí. La otra cuestión, y con esto ya cierro,
Y es esto que vos planteas muy bien, y me parece que esta es otra de las puntas para continuar, que tiene que ver con esto que vos trabajás, creo, insiste muy bien, que también es parte de esta tensión, ¿no? Poder resistencia, que es esto del espacio biográfico y la performatividad. Y el concepto de performatividad en sí está dentro de esa tensión. Yo creo que lo marcás bien, pero bueno, queda como pregunta. Y la última, que está asociada a todo esto, que yo me preguntaba y te lo digo, así son básicamente, viste que uno dialoga con las tesis, ¿sí? Y son las cosas que yo te comparto en el diálogo. Que creo que es también otra punta, que tiene que ver con, digamos, todas estas tecnologías de gobierno, todas estas, todas estas tecnologías de gobierno, pero también en sus efectos muy diferentes, sobre todo en las periferias, por llamarnos de alguna manera a nuestra región. Y las múltiples realidades que en las periferias se solapan, porque es cierto que este tipo, el profesor Uber no es, que me parece una figura fantástica, yo creo que es un artículo a escribir con ese título. O si publicás, digamos, me parece que es realmente una figura fantástica. Pero que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo Harvard que una universidad, incluso en la misma Norte Global, no todas las universidades tienen la misma posición, y en ese sentido creo también que hay algo, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, estas discusiones y sus modulaciones regionales, locales, y la diversidad que tiene esto en términos de los efectos, ¿no? Bueno, ahí, sí, llego ahí porque si no me voy a robar los 15 minutos. No quiero más, quiero decir, insisto, me parece una tesis muy buena y los felicito. Pedro, creo que la dinámica es escuches a los 3 jurados y luego respondes. Entonces, en ese orden, creo que le pediríamos el favor a Juan Pablo Suárez que continúe y luego al doctor Mario. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias por ese espacio de narración en que se configura tu tesis, por ese lugar donde se hace visible lo autobiográfico, donde el sentir del docente universitario se puede ver, de los momentos actuales, se puede ver muy bien expresado en la figura del profesor Uber, que está corriendo todo el tiempo precisamente con un fin de monetización, porque pues necesita otras expresiones. Igual concuerdo que la tesis es inspiradora, es reveladora de circunstancias de la vida que lanza un reto de un corpus que vas construyendo armónico, sistemático, denso conceptualmente, en la que transitan discursos de autores y los manejas con solvencia, y puede uno leerse y leer el ambiente universitario. Hay una pregunta que surge y es la siguiente, y es más como para que tú puedas continuar narrando aquello que no está dicho y aquello que de pronto no está escrito, ¿sí? Y que siempre queda allí en las tesis como la posibilidad de seguir construyendo. La pregunta dice así: tensar la analítica, tal como tú lo expones en algunas de tus apartados, tensar esa analítica de la performatividad educativa con el espacio biográfico, tensar, ahí es bien interesante, en el que se manifiesta la ficcionalización literaria como herramienta de indagación social y la multimodalidad del discurso como experimentación metodológica. Entonces, frente a ello, que es fuerte allí, creo que ahí hay varias cosas en las que podrías seguir hilando tu discursividad. ¿Y qué otras narrativas es posible considerar como un discurso de resistencia frente a la mercantilización de la educación y la manera en que se diluye el espacio biográfico
en la educación superior, para terminar reducido a un docente Uber, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo quiero que esta pregunta sea también ese detonante para que tú narres aquellas cosas que seguramente ficcionalizaste, pero que aún de pronto por el canon y por el rigor, sería bueno que te soltaras un poco más y que esos escenarios de, no para ficcionalizar la narrativa y armarle un monumento, porque sabemos que toda narración pues tiene algo de ficción, de hecho pues lo has dicho, pero aquellos nudos, aquellas tensiones, aquellas líneas de enunciación que podrías tú de tu propia cosecha seguir soltando y que se derivan de esta tesis que ya de por sí es significativa, y te felicito por su construcción y por el corpus crítico que has logrado. Esa sería mi pregunta para complementar la que ha hecho Silvia hace un rato. Gracias. Doctor Mario Montoya. Bueno, pues también me felicito al profesor Pedro. Me parece que es un trabajo, digamos, no solamente necesario, sino que importante para que pensemos ese techo espiritual de nuestra época, un poco como lo dice el mismo Pedro en su trabajo, esa tonalidad de época que me parece que, pues que con esa imagen final con la que termina, pues terminamos todos muy sacudidos de, digamos, de ese espacio, de esa espacialidad en la que habitamos. Y segundo, también lo felicito, Pedro, porque digamos que de una manera muy creativa, muy inteligente, si se permite esa forma de decir, ha logrado capturar una apuesta política y curricular del doctorado en el que dos líneas discursivas como vida, poder y cultura y crítica, ficción y experimentación se hacen visibles. Y a mí me parece que eso es tremendamente importante en términos curriculares, si es que entendemos que cuando hablamos de currículo estamos hablando de la vida misma, y de verdad eso me parece muy importante. El tercer punto, que creo que coincidimos con Juan Pablo y con Silvia, a mí me parece que aunque usted en alguna parte lo indica, como que hubiera querido soltarse más en esa anatomía de la escritura, en esa idea de ficción, en algún momento como que dice, bueno, frenemos un poquito por cuestiones, digamos, también de orden institucional y de lo que significa habitar una plataforma como estas. Sin embargo, me parece que es un trabajo que da cuenta de una escritura realmente retadora, muy arriesgada, y yo creo que eso es un punto que hay que ponderar y valorar enormemente. Yo quisiera, digamos, destacar dentro del trabajo que se hace, el lugar que ocupa el espacio biográfico, las tramas discursivas articuladas a lo que somos como profesores universitarios. Y por supuesto allí ubica toda la problemática del poder, los regímenes de control, ¿sí? Y de alguna manera, digamos que todos estaríamos de acuerdo en que esa es una forma, esa apuesta metodológica es una forma de captar las formas en que habitamos nuestro mundo, el mundo, y desde allí criticarlo y pues creo yo que desde esa crítica también abrir espacios de reflexión para lanzar, digamos, esperanzas de futuro. Me parece muy importante en este trabajo. Algún autor nos enseñaba que finalmente detrás de todo lo que hacemos está la lucha por la libertad, y la libertad es poder y querer hacer las cosas bien para que la vida no se nos vaya en la pura figura del vacío. Y uno podría decir, ¿cuál sería la apuesta de futuro en el marco de un espacio de ficcionalización en el que por un lado tenemos, digamos, el problema de la verdad como la eficiencia técnica, pero por el otro lado también tenemos la ficción como forma de resistencia, ¿sí? Y como lo dice la profesora Silvia, ¿cómo pensar ese horizonte de sentido? ¿Cómo hacer fusión de horizontes en un mundo en el que definitivamente habrá que cambiar muchísimas cosas de nuestro sistema educativo? La pregunta es muy
no para que nos convirtamos en profetas ni nada, pero sí bajo lo que tenemos de realidad, qué posibilidades tenemos de actuar reconociendo la potencia misma del espacio geográfico de la ficción, y la ficción como una posibilidad también de poner en cuestión verdades instaladas y la construcción de otro tejido social, como usted lo indica en su tesis. Nuevamente, gracias, Pedro. Gracias a todos. Gracias, doctora Silvia, doctor Mario, doctor Juan Pablo. Bueno, pues... Pero, qué pena te interrumpo, pero continuamos. Es con las preguntas del profesor Jorge Eliezer y ahí sí tendrías el tiempo para respuesta a los jurados y la pregunta de tu director. Bueno, Pedro, yo no tengo preguntas, obviamente. Yo las hubiera hecho mucho antes. Yo quiero pues aprovechar los 10 minuticos o menos que me quiero gastar aquí. Primero agradeciéndote, Pedro, el acompañado tan magistral trabajo. Será pues mi posición subjetiva sobre lo que estás haciendo, sobre lo que hiciste. Diría que también quiero agradecer a la doctora Claudia, al doctor Adrián y al doctorado en general por haberme permitido acompañar este proceso tan interesante. El trabajo de Pedro para mí es un manifiesto del malestar de la cultura. Es decir, en la cultura en la cual nos movemos y en la cual estamos, que no solamente pasa por las lógicas gubernamentales del neoliberalismo en la educación superior, sino que pasa por muchos otros espacios, pero que de manera personal, como lo nombraron tanto Silvia como Juan Pablo como Mario, pues nos toca porque estamos imbuidos en esta forma de educación en la cual tenemos que sobrevivir. Sí, es decir, y estamos allí en ese parámetro. Diría también, como presenta Pedro su trabajo, pero no sino el de su tesis previa. Para mí, realmente la tesis inicial, que es su libro, Mi alma mater, su novela. Para mí esta ya es la tesis, que teníamos que volcarla, como dice Mario, en unos aspectos curriculares de las lógicas académicas en las cuales nos movemos. Pero para mí la tesis ya estaba demostrada aquí. La tesis como una afirmación que él trata de demostrar con mucho sentido, y es precisamente esto, palabras más, palabras menos, es que nosotros los educadores estamos configurados desde unas lógicas biopolíticas y nos lleva a tener unas performatividades en la escena de la docencia, quizás moviéndonos desde ese manager y desde esa performatividad educativa en las lógicas neoliberales. Entonces yo diría que allí precisamente el trabajo de Pedro en Mi alma mater y luego en su tesis para demostrarlo, pues recorre precisamente una apuesta y ya Mario se me adelantó en unas palabritas que yo quería decir, y es precisamente que recorre las dos líneas del doctorado, vida, poder y cultura, crítica, ficción y experimentación. Yo creo que si hay una tesis allí que ha demostrado eso, pues lo hace de una manera muy clara, pero que encaja perfectamente en nuestra línea de subjetividades, diferencias y narrativas, y de una manera particular al énfasis que he querido dar de la producción política de la subjetividad, porque allí es donde esa producción de biopolítica se pone en marcha precisamente en la configuración de subjetividad. Yo quiero decirle a Pedro que estoy muy agradecido con él, pero también estoy muy agradecido porque en algún momento, y ya lo he dicho en otro momento público, mi hija como a los 3 o 4 años leyó una de sus novelas y de sus libros que se llama El Rey de la Salsa. Y allí pues lo quiero hacer público porque me parece una experiencia de vida donde Pedro escribió un cuento en este libro que se llama El Reinado de las Frutas. Y allí mi hija concursó en ese reinado que hicieron en el jardín o en el colegio, eso, con un mango, y ganó, y ella le quedó ese impacto allí. Y para mí por eso está próxima a graduarse en estudios literarios. Entonces, hay ya le digo a comillas, le echo la culpa a Pedro en muchos de su búsqueda y de su análisis artístico, y yo quiero agradecer también las palabras que le dedicó en su libro a mi hija Mariana.
A Mariana, quien supe que leyó de niña estas historias, esta nueva versión como una tarjeta de invitación a regresar por los caminos de la infancia. Yo diría que el trabajo de Pedro a lo largo de su vida nos lleva precisamente a devenires y a cambios. Y hoy su tesis pues nos hace configurar nuestro devenir como docentes y quizás posibilitar que la tesis no sea simplemente un documento, sino una forma también posible para nosotros de resistencia. Y como preguntaba a alguno de los jurados, pues lo interesante es que esta tesis, que va en contra de muchas lógicas del sistema, se hace en el sistema. Gracias, Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Jorge Eliezer. Gracias también a todos los jurados por sus conceptos. Y pues yo voy a tratar de responder en la perspectiva de mis posibilidades. Pues decir en principio, y voy a empezar por la pregunta que nos hace Mario, que de alguna manera me conecta con alguna de las preguntas que hacía la doctora Silvia, en el sentido de cómo resolver esa tensión entre lo ficcional como resistencia y la eficiencia técnica, que es la que mueve el concepto de verdad hoy, y cómo nos jugamos nosotros en eso. Y yo creería que también debo confesar aquí que, por ejemplo, el contacto con las posturas y con esta invitación a la reflexión filosófica, que de alguna manera se la debo a Adrián Perea, nos instala en un debate y en una dimensión muy importante que uno no sabe hasta dónde llegue, y es la búsqueda de la verdad, el ejercicio de la parresía, de la cual fue su tesis doctoral también. Yo creo que nosotros tenemos que tener de alguna manera el valor de decir la verdad, así nos duela y así sea la verdad que se vuelva contra nosotros mismos, porque de alguna manera participamos en ella. Y es que el recurso de lo performativo y de estas lógicas neoliberales es comprar la conciencia con el dinero, con la gratificación, y pues nosotros estamos compelidos a sobrevivir, es lógico. Y las condiciones de subsistencia, que son condiciones existenciales, están ahí. ¿Y quién no quiere gratificarse un poco en mejorar los patrones de consumo, por ejemplo, incluso el consumo intelectual y cultural? Pero eso no se nos puede convertir en una mordaza para reconocernos en nuestras propias crisis y en nuestras propias contradicciones, ¿no? Al fin y al cabo, el principio de contradicciones ha sido la base de la evolución de todo, y aquí estoy acordándome en este momento de Marx y de muchas de sus teorías, pero yo creería que ahí hay una dimensión fundamental, el ejercicio de la verdad y luchar por ella de alguna manera, sin caer tampoco en esas líneas de fuga que serían como formas de suicidio y del todo o nada, porque ya está mostrado que esas no son los caminos. Pero hay formas creativas de resistir, y en eso mi apuesta va sustancialmente por el arte. La literatura y el arte en general, miren la fuerza que tiene esa imagen última que yo les presenté. A mí me conmovió de manera profunda, y es algo que no tienen los resultados de las comunicaciones de los estudios sociales, que se quedan en una dimensión sustancialmente analítica, muy de la razón, y pocas veces logran mover la fibra de las emociones. Y ya Aristóteles nos había dicho desde hace mucho tiempo que el pathos, esa dimensión de los afectos, a veces tiene tanto peso como la propia razón, y en eso se mueve las tesis de Marc Angenoux sobre el discurso social. Yo creería que ese es un elemento fundamental. El arte se nos ofrece como una gran forma de resistencia y unas posibilidades reales de cambio. Todo lo que podemos decir de lo que sucedió en Colombia recientemente, miren las expresiones cómo estuvieron acompañadas de actos performativos realmente conmovedores, transformadores, y lograron efectos políticos indiscutibles. Y en la historia futura de las movilizaciones juveniles en Colombia y en las masacres que acaba de cometer este gobierno, esos testimonios van a ser testimonios de resistencia y de lucha extraordinarios. Yo creería eso por ese lado. En relación con las preguntas que hacía la doctora Silvia, ¿cuáles son los obstáculos? Eso es una lista interminable. Y yo en alguna parte de la tesis aposté porque iba a mostrar la trastienda. Y es que esa es otra apuesta metodológica muy importante. Las investigaciones deberían contar más el cómo se hizo y mostrar la basura y los desechos detrás de la vitrina, antes que la vitrina muy bien limpia y terminada. Porque ahí, en esos elementos, es donde realmente se juega las posibilidades del investigador. Entonces yo tuve muchísimas dificultades, primero porque confiado en las perspectivas de la entrevista, primero le aposté a la entrevista,
hice muchos formatos, los validé de una manera, de la otra, y siempre me daba cuenta que la entrevista no era el camino, que yo sentía que ahí algo no funcionaba, porque la entrevista hacía que el entrevistado terminara poniendo en evidencia lo que le dolía, pero no su vivencia. Es decir, a mí me tratan mal y me pagan mal y en la universidad pasa esto, pero no, a mí me pasó, yo viví esta experiencia. Entonces, ese fue un primer elemento que yo tuve que buscar y encontrar hasta que en un momento de crisis, creo que se lo comenté a mi maestro en algún momento, yo no sé qué hacer con esta cuestión y pues y decidí escribir una página y listar un poco, ¿no?, de aspectos que a mí se me ocurría que podrían, a partir de los cuales los que me iban a colaborar podían contar cosas. Entonces simplemente les pedí, si usted tiene algo que contar, algo que lo atraviese, algo que le duela, algo que lo conmueva, de este listado de cosas, por favor, nárremelo, cuéntemelo. Y me sorprendí porque fue pero impresionante la cantidad de recursos, de contribuciones que recibí, pero no por escrito, sino por vía WhatsApp. Entonces por WhatsApp me contaron cosas y yo me di después a la tarea de transcribirlas y en el proceso de transcripción devolverlas y hacerles sugerencias. Yo me permití hacerles sugerencias, bueno, ¿por qué no piensa un título para esto? ¿Por qué no coloca esto o lo otro? Y fue, digamos, que un proceso de coedición muy fuerte de ese trabajo que responde justamente a la lógica del espacio biográfico, como una construcción colectiva, cruzada, atravesada de distintas perspectivas. Esa fue una dificultad enorme. La otra tenía que ver con la cantidad de corpus que yo recogí. Yo recogí un montón y solamente decidí meter estos y yo ya no sabía si el informe podía haber eliminado el capítulo 1, 2 y 3 y dejar solamente el capítulo 4, así como hizo Bourdieu en La miseria del mundo, sin ningún documento ni nada, y ahí está lo que se recogió. Pero bueno, ahí había el dilema de obedecer, de responder a la condición performativa en la que yo estoy participando de unas lógicas académicas y tenía que resolverla. Entonces me di a la tarea de escribir los capítulos previos y tratar de poner a funcionar allí lo otro. Pero yo tenía montones de testimonios y también había propuesto 7 películas. Me compré un libro sobre 100 películas en donde el profesor es protagonista, de un crítico español muy interesante. Me di a la tarea de ver como 20 películas de ellas y a la final dije, no, yo no puedo hacer con esa vaina, me voy a quedar con una, la que más me conmovió, que fue Lugares Comunes de Adolfo Aristarain, paisano de Silvia, de la autora Silvia, que es un poeta de la cinematografía, es un extraordinario cineasta, y pues me quedé con esa porque me pareció la que mejor recogía lo que yo quería buscar en ese sentido, pero tuve que desechar muchísimo otro trabajo. Entonces fueron en ese sentido muchísimas las dificultades. Lo otro, en el esfuerzo de tener que acotar para un volumen reducido de páginas todo lo que uno podría estar diciendo desde su propio sentir sobre la performatividad, porque digamos que uno de los reclamos que me hace la doctora Silvia es que dónde quedaron los autores latinoamericanos, y yo después revisando me di cuenta que a ella la cito como una referencia en tercer orden dentro del trabajo, pero después es que me vine a dar cuenta que mi jurado era una de las fuentes que de alguna manera había consultado de manera muy transversal buscando la idea de la gobernanza. Y ahí descubrí otra cosa interesante, y es que estamos como en una especie de captura, es una cosa extraña, pero yo llamo que hay una especie de nominalismo muy particular de la época en que estamos viviendo, una obsesión por el nombrar. Y entonces yo encontraba que yo decía, oiga, pero yo perfectamente pudiera haber quitado la palabra performatividad y haber hablado de gobernanza escolar como la propone la doctora Silvia en algunos de sus trabajos, porque es exactamente lo mismo. A ver, las diferencias a veces son sutiles, pero eso nos ha volcado a una gran cantidad de maneras de nombrar que uno diría hasta dónde esa desbordamiento de los nombres nos enredan en una maraña que a veces nos impide centrarnos en lo que es realmente sustancial, en este caso, que es el problema del poder, y en esa dimensión el problema del poder no es de nuestra época, es una condición consustancial a la experiencia humana a lo largo de toda su dimensión. Uno decía, bueno, hablemos de la performatividad en Grecia, y eso sería posible. El problema es que la performatividad es un concepto que emerge ahora muy contemporáneo, que está vinculado a las teorías del lenguaje, y otra cosa el ejercicio del poder como ocurrió entre los romanos, etcétera. Pero la condición de que el poder tiene de instalar y de hacer verdad por esa fuerza de instauración y de legitimación que tiene es alguna cosa innegable. Entonces, ese es uno de los elementos que a mí me llamaron la atención. La segunda pregunta que hacía la doctora Silvia a mí me parece que tenía que ver con eso, cómo resistir.
¿no? Y es el ejercicio del poder. Yo volví a traer allí que esa dimensión de decir la verdad, aunque nos cueste y aunque nos duela, y hay veces volcar la verdad contra uno mismo, porque ese es el primer paso para uno descentrarse, o por lo menos para que en la conciencia nos quede la plenitud de que sabemos, pero olvidamos, como dice el personaje del profesor en la película de Aristarain. Es una cosa casi que estratégica también para poder sobrevivir, pero tener conciencia plena de la verdad. Yo participo de un régimen, me beneficio de ese régimen, pero el hecho de que yo participe del régimen no me puede silenciar, incluso si eso deviene sanciones y si eso deviene retaliaciones de alguna naturaleza. Yo creo que esa es parte fundamental del debate y la tesis central que mueve los trabajos de Butler, ¿no? El reconocerse implícito en el régimen discursivo al cual de cual manera yo resisto, ¿no? Gracias a eso, pues, logra esos trabajos tan extraordinarios en relación con la corporalidad en el género, y estos trabajos que han servido para empoderar fuertemente a los movimientos LGTBI en el mundo entero. Eso me parece a mí que es de una fuerza extraordinaria. El espacio biográfico y la performatividad, claro, ¿cómo articular esos dos elementos? Yo encontraba una dimensión que creo que la desarrollé tal vez no de manera suficiente, pero lo dije en algún momento al decir que es el discurso analizando al discurso. Esto es un ejercicio sustancialmente discursivo y creo que toda la investigación social que hacemos hoy por hoy, más que objetos específicos de realidad social, trabajamos sobre objetos construidos discursivamente. Esa es una condición muy, muy terrible. Bourdieu se preguntaba ¿para qué sirven los pobres? ¿No? Y la respuesta era para que los sociólogos escribieran sobre ellos. Y esa es una condición que hacía una reflexividad profunda, se interpelaba incluso a sí mismo, ¿no? Pero yo creo que aquí esa dimensión de tratar de conjuntar el espacio biográfico y la performatividad, es decir, que los dos son elementos que se mueven discursivamente, uno como estrategia y como recurso del poder que instala, moldea, genera formas de gubernamentalidad, maneras de subjetivación, y el otro como discursivamente yo me construyo a mí mismo, es decir, me subjetivo. Yo me amarro a eso. Y en esas tensiones, pues yo creo que hay definitivamente la necesidad de repensar en profundidad las estructuras discursivas que tejemos tanto en los discursos legítimamente instalados en la academia como aquellos invisibilizados que están por fuera, que son los de la ficción, las del relato testimonial, las de que comúnmente llamamos doxa, ¿no? Y resulta que hay veces la doxa es la que termina moviendo el mundo y no tanto la episteme. Esa es otra dimensión. Y claro, en la última dimensión, yo no sé si estoy interpretando bien las inquietudes de la autora Silvia, pero efectivamente yo sí siento que en las periferias la cosa es mucho más grave, mucho más grave. Las dimensiones en la periferia se mueven de una manera mucho más violenta. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas las estructuras del poder ya no se están moviendo solamente, digamos que en el enmascaramiento de las estructuras discursivas, sino en la violencia de las imposiciones de carácter económico que generan los grandes organismos financieros. Entonces aquí, digamos que discursivamente se obedece porque, como dice Foucault y recogiendo a Servan, y como lo plantea muy bien Chulhan, pues nos tocan en las fibras blandas del cerebro y desde ahí se logran esos elementos que hacen al fin y al cabo el biopoder. Pero es que cuando el biopoder no funciona en esa perspectiva, pues está simplemente la violencia física y punto. La supresión de lo que acaba de hacer este presidente, negándole a los niños del Magdalena, a los 145,000 niños del Magdalena, los beneficios a la alimentación escolar, porque simplemente tiene un enfrentamiento con el gobernador, es un acto de violencia, es un acto sanguinario, es un acto de crueldad. Y ahí no cabe ninguna explicación política, sino un cuestionamiento profundo a una mentalidad criminal que se ejerce mediante una violencia física. Y esa misma violencia es la que se ejerce desde los organismos internacionales cuando niegan los préstamos o cuando bloquean de manera miserable, como lo hicieron con Venezuela o como lo intentaron hacer y lo hacen con Bolivia y como nos tienen en realidad en toda la periferia a nivel mundial. Yo creo que ese es el elemento que hay que hacerlo explícito y tener conciencia de ello para decirlo también a nuestros estudiantes. Creo que eso forma parte también de nuestro compromiso. Y si eso implica señalamientos, pues habrá que asumirlos. Pero me parece a mí que la labor del profesor en este sentido tiene que ver con esa condición sustancialmente política y con decir las cosas por su nombre.
En la misma lógica, la inquietud que me presenta el profesor Juan Pablo, pues caramba, yo sigo creyendo que la ficción se nos ofrece como alternativa. Hay espacios de resistencia, hay muchas cosas que efectivamente no dije, pero que yo creo que están dichas de otra manera en la novela y en los cuentos que terminé escribiendo y que decidí no meter porque, como señalaba Mario, pues me ganó más la fuerza performativa del discurso académico y decidí dejar por fuera esos textos que produje porque decía, bueno, pero esta vaina empieza como aquí como a volverse en otra cosa y ahí se me volvió un conflicto. Muchas gracias, es lo que tengo para decir. Muy amables. Gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a los doctores Juan Pablo Suárez, al doctor Mario Montoya y a la doctora Silvia Greenberg por las apreciaciones y preguntas para el tesista, al doctor Jorge Eliezer por su intervención e invitamos a todas las personas conectadas a Google Meet a dejar el espacio. Procedemos al ejercicio de deliberación cerrada y privada entre los jurados. Quienes se quieran conocer los resultados, los invitamos en 15 minutos nuevamente. Y muchas gracias a todas las personas conectadas por escuchar la disertación del tesista Pedro Vaquero.